Un saludo muy cordial a todos ustedes. Nuevamente bienvenidos aquí a Humo y Espejos, a esta sección de Humo y Espejos, a Vector Hispanidad. Hoy tenemos, creo que un programa muy interesante y en un momento les voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Una vez más, eso sí, y antes de comenzar, gracias nuevamente por todos los comentarios, todas las críticas positivas, las críticas constructivas que estamos recibiendo y que son mucho de agradecer. Así que nuestro agradecimiento por parte de todo el equipo que hacemos Humo y Espejos y esta sección en particular, la de Vector Hispanidad, gracias a todos ustedes. Pues sin más, y en esta nueva entrega que tenemos hoy de Vector Hispanidad, quiero pasarles a presentar al doctor Carlos Chada Castro. El doctor Carlos Chada Castro es médico, es licenciado en medicina por la Universidad de Córdoba, en Argentina. Es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca, pero además es licenciado en filosofía también por la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y es doctor también en filosofía por las universidades de Venecia y Padua. Aparte de esto, tiene un máster en trastornos de la personalidad hecho en Cambridge. En fin, su currículum es apabullante. Y actualmente, el doctor Carlos Chada trabaja en un hospital especializado en pacientes epilépticos en Francia, que es ahí donde le vamos a pillar ahora mismo. Carlos, muy buenas tardes. Bienvenido a Vector Hispanidad. Ante todo, muchas gracias, Juan Matías. Debo agradecerte por haberme invitado a participar en este programa. Y al mismo tiempo, bueno, disculparme ante los seguidores de este ciclo por mi atrevida insolencia en abordar una temática donde yo creo que legionarios de historiadores, académicos e investigadores de altísimo nivel han publicado y siguen publicando libros y artículos de gran rigor científico sobre la temática que nos convoca hoy. De eso se Debo trata, confesarte que, debo No, confesarte que que de eso más se allá de trata, mi Carlos, condición de médico, sí, te escucho. que de eso se trata y que aquí nadie, salvo alguna persona muy particular que hemos tenido invitado al programa que realmente sí era un auténtico experto en el área, aquí todos somos, como decía Eugenio d'Ors, el gran filósofo español, todos somos especialistas en asuntos generales. Pero antes de que tú te adelantes a eso, que yo lo quería mencionar, y la temática de hoy va a ser nada menos de, como han visto ustedes en el título, que la de Filipinas y la hispanidad, porque Filipinas es un ámbito de la hispanidad que generalmente lo relegamos, no pensamos en él. Y Carlos tiene una gran ventaja para abordar esto. Carlos lleva muchísimos años leyendo sobre el tema, muchísimos años en contacto con muchos grupos y con muchos militantes hispanistas, que los hay y no pocos en la patria hermana de Filipinas. No nos olvidamos de ellos. Lamentablemente, para muchos de ellos se ha creado una barrera idiomática. Luego también vamos a hablar del tema este, pero que sepan que tienen ustedes un invitado que es una persona que lleva lustros en contacto con grupos hispanistas de Filipinas, que también están muy conectados hoy día con las redes. Esto es una gran ventaja. Hay mucho que hablar, porque con Filipinas se ha cometido un latrocinio en más de un aspecto y en más de dos. Como Carlos es argentino, además, él es nativo del virreinato del Plata, pues hay que decir una cosa, que Filipinas era tenía muchísima relación con América y que hubo muchísima relación no tanto con Argentina, con esta parte, pero sí, por ejemplo, con Chile. Chile, por ejemplo, uno de los museos más antiguos que tiene, que es el Museo de la Iglesia de San Francisco, que es, si no me equivoco, a lo mejor algún chileno me corrige, en Santiago. Creo que es la primera iglesia y tiene un museo espectacular que yo invito a quien pase por allí que lo vea. Está lleno de arte filipino. Está absolutamente lleno de arte filipino. ¿Qué hablar? Que hablaremos un poquito también del galeón de Manila, de la conexión que había entre Acapulco y Manila, lo mencionaremos después. Así que no.
Carlos, no te disculpes porque me consta, y si no, no estarías aquí, eh, que tienes muchísimo recorrido en todo esto. Así que de eso queremos hablar, porque queremos que alguien nos hable un poquillo de ello. Y muchos hermanos filipinos que nos podrían hablar, podríamos hacer la entrevista en inglés, pero Vector Hispanidad está saliendo en lengua castellana. Por cierto, Carlos, antes de empezar, para allá atrás, te veo con la bandera española ahí detrás. Yo con sumo gusto tendría la bandera argentina o cualquiera de las banderas Bueno, hispanoamericanas. en realidad es la bandera española, una reproducción de la primera carta de América del Sur, o sea, donde dice Terra Argenta, del año 1502, y por supuesto aquí el mapa, la carta de España, una reproducción de 1655. Esto me acompañan en cada una de las mudanzas que voy haciendo a través de todos los recorridos en mi peregrinaje y en mi nomadismo académico y Es verdad, porque profesional. Carlos ha sido también docente, que no lo he mencionado, en varias universidades, tanto americanas como europeas. Ha trabajado en España, ha trabajado en Italia, actualmente está trabajando en Francia, ha trabajado también en Gran Bretaña, como antes hemos mencionado, o sea que tiene una experiencia muy grande en este sentido y como mucha gente de nuestra generación, pues ha visto obligado, como tú bien has dicho, a este nomadismo. Pero para empezar, Carlos, ¿por qué esta atracción de ti hacia el tema de las Filipinas? Bueno, dos elementos. El primero, todo comienza un día de primavera de 1987 caminando por la calle Florida de Buenos Aires, bueno, la peatonal, en la última sección, ya llegando a Plaza San Martín. Estaba, yo no sé si sigue existiendo, la librería del Instituto de Cooperación Iberoamericana. Y veo en la vitrina un libro, Historia de Filipinas, del historiador diplomático filipino Antonio Molina. Fue, creo que la última obra escrita en español completísima sobre la historia de Filipinas. Esto, bueno, me llevó a interesarme por una temática que estaba bastante huérfana dentro de lo que es la cultura de lo que llamamos la iberoesfera. Admito que como psiquiatra esta temática me parasitó desde entonces, es más de 35 años, y forma parte de una cierta obsesión negativa. ¿Qué quiero decir con obsesión negativa? A ver si me explico. Siendo devoto y enamorado de la lengua española, que es mi lengua madre, viví siempre como un duelo histórico y cultural el hecho que el español podría haber sido hoy la lengua franca de más de 100 millones de filipinos y micronesios y de gran parte del Asia del extremo oriente. Es por eso que mi interés obsesivo es haber escarbado las causas de este genocidio o tragedia cultural. Pues vamos con ello, pero quizás bueno sea dejar por delante algunos mojones, como diríamos en España, algunas referencias que nos orienten en este camino. Porque evidentemente todo esto comienza con una cosa maravillosa, que es la expedición de Magallanes y Elcano, que intenta circunvalar el mundo, que lo consigue y que toma contacto con las Islas Filipinas. Y a partir de ahí, ¿qué? ¿Cuáles serían dijéramos, los puntales históricos que deberíamos recordar o que deberíamos tener en cuenta para comprender esa presencia hispánica en las Filipinas? Eh, bueno, en primer lugar, yo mencionaría la toma de posesión, ¿no?, del archipiélago filipino, que fue en 1565 por el vasco Miguel López de Legazpi, y que funda lo que fue la villa de San Miguel, que hoy es la ciudad de Cebú, que se convertiría en la primera capital de las Islas Filipinas. Esto fue la base de la conquista de todo el archipiélago, que destaco que tiene más de 7.000 islas, son 7.107 exactamente. El,
lo curioso de estas situaciones o de estas um, eh, bueno, intrahistorias de la historia es que el mismo Legazpi envía a su nieto, que se llamaba Felipe de Salcedo, para buscar la vuelta, o sea, buscar una ruta que pudiese tornar desde Acapulco, desde donde había salido a la primera expedición. Esto fue mérito de un fraile agustino llamado Andrés de Urdaneta, que descubre o que aprovechando la corriente de Kuro-Siwo, que es la corriente que los llevaba hasta el paralelo 40 del norte del Pacífico, el tornaviaje, el llamado tornaviaje, lo lograron llegando hasta las costas de lo que es el norte del actual estado de California. Actualmente se llama Cabo Mendocino, que fue en honor, digamos, al entonces virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, que está a unos 200 kilómetros al norte de la actual ciudad de San Francisco. Y luego, costeando todo el litoral occidental de lo que es la costa de la Alta y Baja California, llegaron a Acapulco. Esto absolutamente que dio como apertura a lo que será por 250 años la gran ruta de la conexión entre América y Filipinas que inaugura el Galeón de Manila, o llamado también la Nao de China o de Acapulco, que fue o que se puede considerar el primer, la primera comunicación global, de comercio global o globalizado, entre el mundo occidental, en este caso Europa, a través de América y Oriente. Y esto marcará durante todo el siglo XVII, XVIII, incluso los primeros 15 años del siglo XIX, un hito, un cultural y un hito histórico que trasciende los meros intercambios comerciales de productos, sea la plata que enviaban, o sea, la plata y todos los metales que en ese entonces, en todo lo que es el Extremo Oriente, era muy apreciada, y por supuesto el retorno con todas las porcelanas y la seda y los productos que comerciaban los chinos a través de Filipinas. Tampoco nos podemos olvidar de la penetración que tiene la moneda española, la moneda no española, siempre digo lo mismo, no de las Españas peninsulares, porque en aquella época españoles éramos todos. Eso lo repite mucho Marcelo Gullo, lo dijo aquí en en el primer programa de Vector Hispanidad, que, hay una penetración de la moneda española en China, que se utiliza un poco como la moneda de referencia. Y todo ese comercio se hace en Filipinas. Eh, yo diría, hablando con un común amigo que nos convoca, que también conoce bastante sobre el tema, el doctor Luis Mí, que es un gran médico que trabaja en la Patagonia, pero que tiene una vastísima cultura sobre esto. Un día comentando con él, él me dijo, Manila era o fue durante 3 siglos la Alejandría de Oriente, en el sentido que era una ciudad o fue una ciudad donde prácticamente concentraba las mayores transacciones entre lo que fue el comercio de China, que obviamente China, recordemos que fue bastante celosa en abrir el mercado, en abrir su comercio a Occidente, solamente habilitó algunos puertos como el puerto de Macao, el puerto de Cantón, que los portugueses tuvieron, y más tarde Hong Kong, bueno, con muchos siglos después fue inglés, pero el comercio lo hacían a través de Manila. En Manila concentraban todos los productos. No olvidemos que en Manila hubo una importantísima minoría china,
durante todos los siglos que fue Capitanía General del Virreinato de Nueva España, y estos chinos se dedicaban precisamente a traer los productos desde Taipei, desde Taiwán, actual isla de Taiwán, de los puertos chinos, e incluso desde Japón. Japón, hasta muy entrado el siglo XIX, concretamente hasta 1864-65, estuvo absolutamente cerrado a, a toda la apertura occidente. Fue el periodo llamado Edo. Entonces, claro, Manila comparte, se convierte en una... Hay algunos comentaristas y eh, historiadores y viajeros del siglo XVII que decían que uno podía escuchar en cualquiera de las calles de lo que fue Intramuros, de la ciudad de Manila, eh, desde o sea, el español como lengua franca, pero se escuchaba obviamente chino, se escuchaba japonés, se escuchaba hindi, se escuchaba incluso hasta el amárico, porque hasta venían desde el Cuerno de África comerciantes de lo que es Somalia, Etiopía, y que utilizaban todo el Océano Índico para hacer los intercambios comerciales como Manila como capital de esta gran ebullición que fue el intercambio entre los productos manufacturados de Europa y lo que fue de Oriente. Me hace gracia porque estaba preparando este programa, leyendo sobre esta temática que hoy nos convoca en este programa. Me enteré de que había documentos sobre Filipinas escritos en tigrino, que es una lengua que se habla ahí en la zona de Eritrea, de Etiopía, una lengua, en fin, interesante. Exactamente. Carlos, la hispanidad en América, claramente, fue una hispanidad civilizacional, una hispanidad que, como analizábamos aquí en un programa previo con Guillermo Pérez Galicia, donde hablábamos de la hispanidad y Roma, repite ese patrón civilizador de centros de civilización, de vías de comunicación. Jugaron un rol muy importante en América las universidades. ¿Hubo universidades creadas prontamente eh, en Filipinas o no fue el caso? Esto es, hay un dato que hay que considero personalmente que hay que subrayarlo. La primera universidad en Filipinas fue fundada por los jesuitas en 1565, que fue la Universidad de San Ildefonso, más tarde llamada Universidad de San Carlos, y que permaneció activa hasta la expulsión de los jesuitas en 1767, que se hizo efectiva en las Filipinas 2 años después, obviamente por las distancias en que tenían que transitar las reales cédulas de lo que fue la expulsión. Algunos años más tarde, en 1611 precisamente, los dominicos fundan la Universidad de Santo Tomás de Manila, considerada actualmente la universidad más antigua de Asia, la más grande, la universidad católica más grande del mundo por número de alumnos y número de docentes. Y sigue ininterrumpidamente el campus universitario de la Universidad de Santo Tomás con cátedras desde las humanidades hasta las ciencias exactas. Eh, Hay que destacar que estas dos instituciones fueron el principal o los principales vehículos de difusión del idioma español como vector unitario de las islas Filipinas. El español llegó a ser una lengua común y vehicular en un archipiélago donde se hablaban más de 70 lenguas locales. Entonces creo que esto es importante destacarlo porque el papel que jugó y sigue jugando
en este caso la Universidad de Santo Tomás, es fundamental no solo en la cultura filipina actual, sino en todo lo que fue la historia, tanto en el periodo hispánico como en el periodo independiente, que después hablaremos porque hubieron dos independencias Sí, sí. que O se un acabó con una poco complicado, dependencia peor que la primera, sí, sin duda. peor que la primera. Luego hablamos de eso y luego hablamos un poquito más del tema lingüístico que me interesa. Pero, dicho esto, y me gusta que hayas mencionado ese aspecto histórico de las universidades, de tan pronta creación de las universidades en un sitio tan lejanísimo como es Filipinas para, para las Españas peninsulares, me alegra mucho que saques esto porque nos seguimos encontrando con algunas personas que nos comentan en alguno de los foros que ojalá América y las Filipinas hubieran sido colonizadas por los ingleses y no por los españoles. Primero lo de colonizadas, habría que matizarlo, porque son dos colonizaciones muy distintas, pero bueno, los datos están ahí, una vez más. También en Filipinas ha venido ya desde el momento cero, casi como quien dice, porque no era mucha la distancia que había de ahí en tiempo, desde la época de Magallanes y Elcano, y ya se están creando universidades. Y sin embargo, una vez más invito a nuestros oyentes a que cotejen cuando se crean las primeras universidades en los territorios de la Commonwealth o en los Estados Unidos. Vamos con la cara B de las cosas, porque igual que hay cara A, la cara más presentable que quizás fuera esta, y quería averiguar yo un poco de cómo había sido el tema del desarrollo de las instituciones universitarias. Vamos con la cara B. La cara B es muy clara, es decir, continuamente la hispanidad o la hispanosfera, sí, o la iberosfera, como algunos llaman ahora. Voy a hablar un día, espero poder traer aquí a Santiago Armesilla, ya lo estamos armando para que nos... Iberosfera, si contamos Brasil, ya estamos como Iberosfera. Bueno, Santiago Armesilla, que es muy fino en estas cosas, distingue entre iberofonía, iberosfera, hispanosfera, hispanidad, hace sus matices a este respecto y quizás sea bueno aclararlo en un programa ulterior. Pero bueno, de manera genérica, la iberosfera. Eh, la iberosfera ha sido permanentemente atacada por la anglosfera. El número de ataques, algunos de ellos espectaculares y saldados con sendas derrotas para la anglosfera, como fue el tema de Cartagena de Indias, pero atacaron también muchas veces la península ibérica, atacaron las Islas Canarias, atacaron 3 veces, invadieron Buenos Aires. Es que lo que hicieron en el Caribe no se dice, los robos de tierras a Venezuela o a Centroamérica son terribles. Dejando todo eso de lado, ¿y en Filipinas hubo algo de esto? ¿Hubo intentos de saqueo o intentos de invasión por parte de los ingleses de las Filipinas o estas permanecieron por su distancia un poco más inéditas? De ingleses y o de holandeses, que no lo sé. Tanto ingleses como holandeses fueron históricamente, bueno, bucaneros, traficantes de esclavos, se dedicaban al saqueo. Eh, no quiero con esto generalizar el pueblo, digo que ellos en el comercio marítimo fueron los más activos esclavistas, con el perdón también de nuestros vecinos portugueses. Los portugueses no se quedaron detrás también en el comercio de esclavos, ¿no? Porque ellos aprovechaban ciertas alianzas, a veces con los holandeses y a veces con los ingleses. Hubo una invasión holandesa a Manila a mediados del siglo XVII, pero lo que yo quisiera recalcar, un dato bastante importante que a veces se pasa por alto o se tiene poco en cuenta, que fue la toma de Manila por los ingleses de 1762. ¿Por qué? Porque en realidad, bueno, esto surge por la Guerra de los Siete Años, ¿no? Con las alianzas entre España, en esa época estaba Fernando VI, rey de España, y la alianza con Felipe V de Francia. En síntesis, y para hacerlo breve, las órdenes fueron de tomar las Islas Filipinas, hacerse de este archipiélago, hacerlo inglés
bueno, y crear allí un centro junto con India, con Calicut, que ya estaban los ingleses, ya se estaban estableciendo en el subcontinente indio. En realidad esta expedición sale de India, llegan a Manila. Manila estaba en ese momento muy débilmente defendida. La toma de Manila fue bastante fácil, pero la resistencia del interior fue feroz. O sea que no pudieron ir más allá de los límites de lo que eran intramuros y extramuros de la ciudad de Manila. Lo que quiero yo recalcar con esto es lo siguiente, que el saqueo de Manila, porque realmente cuando toman Manila los ingleses, al mando de un descendiente de Francis Drake, que se llamaba Dawson Drake, y otro capitán que se llamaba Alexander Dalrymple, no solo que saquearon la ciudad, sino que saquearon todos los tesoros de las iglesias, los tesoros de la compañía, en ese momento aún estaban los jesuitas, saquearon el palacio del gobernador, saquearon todos los archivos, incluso las placas de cobre que se hacían los mapas, donde España había, el gobierno español de las Islas Filipinas había guardado con mucho celo, no en Sevilla, sino en Manila, los documentos de todo el siglo XVII e inicios del XVIII. Curioso que todos estos cuadros, documentos, cartas, marinas, mapas y muchísimas obras de arte, en estos momentos o están en el Museo Británico, fueron subastados en algunos años por Sotheby's. Pero lo curioso es que 16 o 15 años después, el famoso y conocido capitán James Cook descubre aquellos territorios del Pacífico, incluso la Terra Australis, porque esta Tierra Australis no olvidemos que fue nombrada por los geógrafos españoles que estaban con base en Manila, y ya el navegante Diego Torres, que descubrió el estrecho que separa Nueva Guinea de Australia y tocó el extremo norte de Australia, Australis deriva del nombre de la Casa de Austria. O sea, no es porque es austral. O sea, que el nombre ya estaba dado por los españoles. Entonces, lo curioso es que toda la historia que cuentan de las hazañas del capitán James Cook y cuando toma posesión de Australia, y cuando desembarca en Botany Bay y cuando hace todas las exploraciones de las islas, en realidad fueron pirateadas, digamos, vamos a hablar de una piratería informática del siglo XVIII que hicieron en función de todos los documentos que fueron llevados a Londres y que posibilitó al almirantazgo inglés de hacer todo el reconocimiento y la toma de posesión de lo que más tarde serían todas las islas de la Melanesia y Micronesia. Impresionante, impresionante. Volvamos con el tema de la lengua porque es un tema muy interesante. Primero vayamos con la situación actual del español o del castellano en Filipinas. Eh, Actualmente, ¿qué porcentaje de la población habla inglés? ¿Qué porcentaje de la población habla español? Porque entiendo que tagalo más o menos lo hablan todos o casi todos los filipinos, aunque también están muy partidos entre ellos y muy fragmentados, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. El tagalo fue una lengua que se hablaba localmente en la zona de Manila y en el centro de la isla de Luzón. Se convierte en la lengua franca porque, bueno, porque era la lengua más difundida, pero en detrimento de todas otras lenguas como el cebuano, el ilocaíno, etcétera. Entonces, bueno, el tagalo fue siempre
la lengua de comunicación entre los habitantes de todo el archipiélago. Yo quiero mencionar también una obra fundamental que fue publicada y editada en Manila, porque hay que tener en cuenta que la primera imprenta en Manila se estableció en 1593 y en 1600 se publica un libro sobre un vocabulario tagalo-español cuyo autor fue el padre Pedro Chirino, que fue un padre jesuita, que fue uno de los fundadores también de la Universidad de San Ildefonso. Que dicho sea de paso, recuerdo en el año 2016, en el Museo Naval de Madrid, hubo una extraordinaria exposición monotemática dedicada al galeón de Manila, que la visitamos en ese momento, fue sí, fines del 2016, y estaba una de los textos originales del padre Chirino. Lamento que el Museo Naval, esto paso un pequeño aviso, lamento que el Museo Naval no haya dejado una sala permanente sobre el galeón de Manila y la importancia de lo que fue el contacto y el vínculo entre lo que fue el Virreinato de Nueva España y el Extremo Oriente. Me Cierro temo, paréntesis. me temo que esto último sería demasiado patriótico para los gobernantes españoles actuales. Comparto tu idea. Demasiado patriótico y demasiado arriesgado, quizás también. No entro en polémica, pero bueno, cuando en la misma península se combate una lengua y un idioma universal hablado por casi 600 millones de hispanohablantes como lengua madre, bueno, no es políticamente correcto reivindicar el español o el castellano, si seamos más políticamente correctos, en una situación, digamos, actual, No, no, para discutir en otro debate. pero también que digo que es que cualquier cosa que sea que combata la leyenda negra es sistemáticamente denigrada por las autoridades casi de manera sistemática. Es una pena, pero bueno, es así. Entonces, ¿cuánta gente habla hoy día en Filipina español? A ver, luego si quieres podemos regresar porque cuáles fueron los dos grandes genocidios culturales. Hablamos después. eh, Primero hagamos un sí. diagnóstico de actualidad y luego vamos hacia el pasado. 2 al 3% de la población de Filipinas mayores de 65 años hablan el español como lengua madre. Si decimos más de 65 años porque fueron los que se educaron entre los años 60 y 70, cuando aún el español gozaba de estatus de lengua oficial. Esto fue, bueno, fue derogado en 1973 bajo la presidencia de Corazón Aquino. No, perdón, de Ferdinando Marcos. Te iba a decir. Y sí, Ferdinando Marcos. 1973 y Corazón Aquino, 1986, lo deroga de la enseñanza obligatoria en las universidades, porque hasta 1973 fue lengua cooficial junto al inglés. Inglés, español y tagalo. 1973 se deroga como lengua oficial y en 1986 bajo la presidencia de Corazón Aquino, se limita solamente a 2 cursos universitarios dentro de lo que son las carreras lingüísticas. Eso es un tema, pero el 2 o el 3%, El inglés es lengua oficial el inglés es lengua oficial. y lo A hablan. mí ¿Qué porcentaje de filipinos hablan inglés? A mí el porcentaje que lo habla o que intenta hablarlo es entre un 30 y 35%. A ver, el inglés fue una lengua impuesta, fue una lengua que fonéticamente está muy distante de lo que es la fonología del tagalo, por ejemplo. Más allá que el tagalo
es una lengua que tiene entre un 20 y un 30% de vocabulario español, incluso vocabulario numérico, calendarios, días de la semana, etcétera, se dicen prácticamente igual que en español. Entonces, el inglés no podemos considerar que Filipinas sea un país anglófono, para nada. O sea, ni siquiera podríamos considerar que tiene el estatus de lo que sería, por ejemplo, India o Kenia o Pakistán. Pongamos el caso de India, que es una lengua franca, donde los ingleses estuvieron casi 170 años en India, y que fuera del hindi y las lenguas regionales, el inglés es una lengua franca que con el típico acento indio se habla. Yo diría que en Filipinas, si bien por razones de, mm, de integración global, eh, lo, la gran mayoría de los filipinos intentan aprenderlo bien, pero siempre queda este remanente de que fue una lengua impuesta a sangre y fuego, incluso hasta entrado la década de los 50, porque luego hay dos elementos históricos importantes a considerar, que, que fueron dos episodios: la invasión, o sea, el desastre de 1898 con la posterior invasión husense, y la destrucción de la ciudad de Manila en febrero de 1945. Brevemente, porque ya el tiempo nos empieza a premiar un poco, Carlos, y tengo todavía un montón de preguntas más, pero ¿nos puedes hacer siquiera una pincelada de cada una de estas cosas? ¿Qué pasa en 1898? Porque ahí está claro que es que además, al día siguiente de firmar España la rendición, donde se cede Cuba, Puerto Rico y Filipinas, a los Estados Unidos, o los Estados Unidos se quedan con aquello, claramente. Ellos mandan desde el puerto de Los Ángeles un montón de misioneros protestantes, financiados por alguna conspicua fundación que no viene ahora al caso mencionar, donde intentan arrancarles la religión y el idioma. Eso es una cuestión que pasa ahí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en 1945? Brevemente, en 1898 hay que nombrar un personaje de la historia filipina que fue el primer presidente de las Islas Filipinas cuando se proclamó la independencia el 12 de junio de 1898, y que fue Emilio Aguinaldo, y que fue él, junto a su comisión, quien redacta la Constitución de Malolos, escrita enteramente en español. Se crea el himno nacional filipino, que es absolutamente escrito y redactado en español, y se declara la independencia de las Islas Filipinas con, en realidad, poca resistencia de parte de los españoles y poca resistencia de la guerrilla urbana filipina, porque el desastre inminente de 1898 hicieron que los acuerdos fueron fuera de lo que sucedió en 1896 con la muerte de Rizal, pero los libertadores usenses garantizaron a las Filipinas la independencia. Llegaron no para liberar, sino para quedarse. Y bien que se quedaron 47 años. Y un hecho que hay que destacar: el primer gran genocidio, y esto hay que decirlo con letras mayúsculas y capitales, el primer gran genocidio del siglo XX se produce en las Islas Filipinas. Entre 1899 y 1907 murieron 1.200.000 filipinos de manos de los usenses. La gran mayoría hispanohablantes
y eran los que tomaron las armas para desembarazarse, obviamente, o para luchar contra el nuevo opresor que fue o fueron los Estados Unidos. Pues ahí tienen ustedes una vez más las excelencias de los useños, las excelencias de la anglosfera. Gracias por ese apunte. Aparte de esto, y aparte de ese 25-30% de palabras que pueden quedar en el tagalo, que son de origen hispánico, ¿hay más presencia en otras lenguas criollas o en otras lenguas de estas que llamamos híbridas o mixtas del español allá lingüísticamente o no? Si al 2 o 3% de hablantes nativos de español sumamos aquellos que hablan el chabacano, que es Mm. una lengua criolla, que en realidad se origina en Cavite. Cavite fue el astillero y el puerto más importante de las Islas Filipinas frente a la bahía de Manila, en la isla de Cavite, donde bueno, fue el fuerte y el centro donde no solamente se construían todos los galeones y los barcos, sino también fue uno de los reductos más importantes de la presencia de los marinos y oficiales españoles. El caviteño, eh, 890 kilómetros al sur, a mediados del siglo XVII, envían un grupo de caviteños para la construcción del fuerte del Pilar, San José y del Pilar, en la ciudad de Zamboanga. Hoy por hoy, la ciudad de Zamboanga se manifiesta como que el chabacano es su primera lengua de comunicación, por encima del tagalo y del inglés. Incluso la cercanía, si bien es un español criollo y pueden haber falsos amigos, como sucede en muchas lenguas criollas, pero la intercomprensión a nivel de lectura es prácticamente total o 90%. La intercomprensión fonética u oral puede disminuir a un 70% en función de distintos sonidos, porque el español caviteño tuvo originalmente un acento o una forma lexical fonética de la Nueva España, o sea, mexicana, precisamente por el intercambio que había entre Nueva España. Otra lengua que no podemos desmerecer es el chamorro, que es una lengua criolla que se habla en las Islas Marianas, sobre todo en Guam, Guaján, y que hoy por hoy también hay sitios y hay muy activos en las redes donde los jóvenes de Guaján y de las Islas Marianas del Norte están de nuevo reivindicando sus raíces y sus orígenes, y es una lengua que sería, algunos la definen como una lengua hispano-austronesia, en realidad no como un criollo, sino que una lengua austronesia, pero con préstamos del español muy importantes. También es importante señalar que la presencia hispánica en el Pacífico, en muchas islas de la Micronesia, por ejemplo las Marianas, que el nombre solamente ya de por sí las delata, es más importante de lo que nosotros tenemos habitualmente en cuenta. Carlos, volvamos un momentín al hecho de 1945 porque me interesa. En ese año, ese bombardeo terrible que se produce de Manila, ¿es cierto que se bombardea mucho más la zona más fuertemente hispánica de Manila? Absolutamente verás. Eh, Y por es a, cierto, es cui prodest? ¿A, a quién beneficia? por supuesto que beneficia a los colonizadores de los últimos 50 años, de los primeros 50 años del siglo XX. Dos datos. Manila tiene el tristemente célebre
o la tristemente célebre posición de haber sido la segunda ciudad más bombardeada después de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial. Varsovia, Manila. La lucha que se generó en Manila, en las calles de Manila, para liberarla del invasor japonés, fue tan cruenta como la de Stalingrado. Si bien los japoneses cometieron atrocidades tremendas, lo que hay que recalcar aquí que cuando los japoneses se rinden, hubieron dos ingresos de la artillería norteamericana y los bombarderos B-29 que terminaron de arrasar sobre todo el barrio de Ermita. El barrio de Ermita habitaban 135.000 o 140.000 hispano-filipinos. Era la crema innata de la alta sociedad filipina y el reservorio, por decir de alguna forma, de la intelectualidad, tanto cultural, política y de todo del ámbito lingüístico de las Islas Filipinas. Todos perecieron, todos perecieron. Incluso el famoso episodio del Consulado General de España, ¿no? Que fue también totalmente arrasado y que murieron muchísimos españoles, fue tremendo. Los pocos que sobrevivieron a lo que fue el genocidio, porque fue un verdadero genocidio, y la destrucción de lo que fue Intramuros. Recordemos que Intramuros, durante 4 siglos, sintetizó no solamente la arquitectura hispano-asiática o hispano-filipina que fue única en el mundo, sino que fue un crisol de culturas, sobre todo de la cultura europea occidental y de la cultura americana o hispanoamericana y de la cultura oriental, y fue reducida a cenizas. Hoy por hoy, obviamente que la reconstrucción de Intramuros se hizo siguiendo el modelo usense, con los grandes edificios monobloc. Tímidamente se reconstruyeron torpemente algunos claustros, la catedral, el convento de San Agustín, hay un museo reconstruido del Palacio del Gobernador, pero bueno, obviamente que hoy por hoy la gente, yo no he estado nunca en Filipinas, espero algún día conocerla, pero la gente que ha visitado Intramuros, los mismos filipinos la recorren con muchísimo orgullo y muestran lo que fue la herencia cultural hispánica, porque ellos mismos se han dado cuenta, como alguien definió en un artículo publicado en Alemania ya hace algunas décadas, dice Filipinas, 330 años de convento y de presencia hispánica y 50 años de Hollywood. Esos últimos 50 años de Hollywood, que obviamente generaron una pátina seductora, crearon el golpe de gracia de lo que pudo haber sido y de lo que fue llamado durante 4 siglos la perla de Oriente. Y ese bombardeo del año 45, yo que he estado mirando el tema militar, tampoco está nada claro que fuera indispensable o necesario, antes bien lo contrario, fue superfluo, pero en el mundo anglosajón nunca hay puntada sin hilo. Eso siempre lamentablemente es así, han sido así. La política exterior nada tiene que ver con los pueblos. Tú y yo hemos vivido en países anglosajones, Carlos, tenemos excelentes amigos que son de esas tierras. Hay gente maravillosa, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos, como en otros países anglosajones. Pero la política exterior de estos países y de estos gobiernos, a los cuales el propio pueblo británico, el propio pueblo americano muchas veces ha sido sometido y ha sido masacrado en función de estos intereses, a veces poco confesables, pues es lo que es. ¿Cómo está el español
hoy día, si nos puedes hablar un poquito, siquiera brevemente, porque estamos ya a menos de 10 minutos de poder acabar y te quiero hacer un par de preguntas más, pero ¿cómo está el español hoy día y cómo es eso? Porque yo sé que hubo un intento muy fuerte en los años 50, 60, que se hicieron cosas muy bien, de traer a formar una élite filipina que se formó en España, que aprendió muy bien el español, que regresó, el Instituto de Cultura Hispánica tuvo un excelente trabajo hizo un excelente trabajo en todo este sentido. ¿Cómo está? ¿Qué cosas se han hecho hoy día? ¿Hay algún revival del español? ¿Y qué fue eso que llamamos la edad de oro del español en Filipinas? Sí, irónicamente, la mayor parte de la literatura hispano-filipina eh, surge en lo que se llamó la verdadera edad de oro del español en Filipinas. Y esto sucedió durante los años de la dominación norteamericana. La literatura hispano-filipina, que entonces se produce y que podríamos llamar clásica, es obra de escritores llamados los escritores ilustrados, como José Rizal, Pedro Paterno, Graciano López, Jesús Balmori, que muchos de estos fueron también, pasaron por la Universidad de Salamanca. Eh, Hay que destacar también que entre los actuales, yo diría, Quijotes de la lengua española, se encuentran dos personas, o sea, dos grandes escritores, ¿no? Que uno es eh, Farolán y el otro es Edmundo Gómez Rivero. Edmundo Gómez Rivero, que es académico actual de la lengua. Recordemos que existe una Academia de la Lengua Filipina, fundada en 1924, como parte, ¿no?, de las academias de las lenguas iberoamericanas. Eh, y él actualmente es muy activo, él dirige el Ateneo, el Casino Español, eh, es miembro de número de la Real Academia y, y entre él y Farolán son los últimos que están o intentan preservar no solo la herencia hispánica, sino la lengua española. Un fenómeno interesante que quisiera destacar aquí, por ejemplo, actualmente. En el año 2009, la presidente Gloria Macapagal Arroyo, es hispanohablante, recibió el premio Cervantes porque eh, porque intentó reintroducir la lengua española en la enseñanza oficial en Filipinas, en la enseñanza media. Los intentos fueron, digamos esto, fueron intentos, buenos intentos, en la práctica tampoco tuvo mucho éxito, pero algo se hizo. Algo interesante, aprovechando que tú conoces bien también el medio chileno, en 2012 se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Cultura de Chile y de Filipinas para enviar profesores chilenos a Filipinas para enseñar español. Y esto sigue aún vigente. Otro elemento importante también es que es un fenómeno que está irrumpiendo con fuerza, es la emisión en español, subtitulada en tagalo, pero en español, de las telenovelas hispanoamericanas. Y esto es un fenómeno actual, es un fenómeno que es masivo y actual en Filipinas. Existen Creo, incluso creo, noticias televisivas diarias. Creo, Carlos, que estamos reunificando el español moderno a través de los culebrones, ¿no? De Hispanoamericanos los culebrones. que en España llamamos culebrones a precisamente a estas telenovelas, ¿no? Así que es Bueno, curioso que se dé de este tipo de cosas. bienvenido que sea, aunque sea a través de estos culebrones. Si esto Bienvenido. fomenta al menos, digamos, la reactivación y al mismo tiempo el ablandamiento del oído de los filipinos en relación al español. Bienvenido sea. Así es.
Fíjate que toda esta gente que has estado mencionando, estabas mencionando nombres tan hispánicos como el tuyo o el mío. Efectivamente, están allí los nombres. Un buen porcentaje de la población filipina es católica y es muy católica. Es uno incluso de los países católicos del mundo donde la cultura católica es más visible. O sea, en Filipinas vas por la calle, hay un montón de hornacinas con imágenes de la Virgen y no es nada que un ejecutivo se planta rápidamente en medio de una de estas, en medio de la calle, una calle muy concurrida, y se planta delante de esta hornacina, se arrodilla, reza una Ave María y sigue. Un detalle que ya es inencontrable prácticamente en otros países de la... Sobre todo el culto del Santo Niño, que está en Cebú, que es el patrono de todas las islas filipinas y bueno, es un niño Jesús que fue traído a Cebú en 1590. Aparte de esta cuestión religiosa, que es importante, aunque si nos da tiempo, que no tenemos mucho, quisiera a lo mejor una pincelada acerca de ese problema religioso que hay con los musulmanes filipinos, ¿qué queda de la cultura hispánica hoy día? Y no me refiero solamente a la Eh, parte lingüística, en costumbres, en estilo, en qué hay, en sentimiento también, en autopercepción. yo te lo respondería con una definición que creo que con esto resumiría bastante o casi todo lo que la pregunta que me has hecho. Arnold Toynbee, el gran historiador británico, que fue realmente, bueno, fue uno de los grandes fundadores de una de las escuelas más importantes de la historia contemporánea, de la historia del siglo XX. Cuando le preguntaron cómo definiría a Filipinas, él respondió, dice, las Islas Filipinas se pueden considerar un país de Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica, luego, ese es otro tema también que yo diría Hispanoamérica, pero sigo con la definición de Toynbee. Dice, un país de Hispanoamérica, de Latinoamérica, que fue llevado a Extremo Oriente por una gigantesca ola a través del Océano Pacífico. Si uno, las personas, hay muchísima inmigración española, gente que se ha instalado allí, argentinos, hispanoamericanos, chilenos, mexicanos, encuentran tal familiaridad en la cocina, por ejemplo. La cocina filipina es una cocina que prácticamente no difiere casi nada de lo que es la cocina andaluza o la cocina mediterránea española. La paella es el plato nacional. El cochinillo, el famoso lechón, ellos le llaman en tagalo lechón. El famoso lechón o el cochinillo al horno, que le llaman lechón, es uno de los platos y manjares que se come en las festividades más importantes de Filipinas. Cocina, las, la idiosincrasia del pueblo filipino es un pueblo abierto, es un pueblo que vive hacia afuera, que tiene un sentido muy arraigado de lo que es la amistad, la solidaridad, la buena conversación. Eh, Independientemente a los factores climáticos, porque obviamente son un archipiélago que se encuentra en la zona de los monzones tropical, pero la gente siempre vive hacia afuera. Incluso la famosa cerveza San Miguel fue creada en Filipinas a finales de la dominación española. Correcto. La San Miguel clásica que nosotros tenemos. Ahí es esto. Bueno, pues como estamos ya a punto de que se nos acabe el tiempo, no me queda sino despedir este programa. Muchas cosas se me quedan, como en casi todos los programas, en el tintero, pero tenemos que acabar por hoy. Carlos, muchísimas gracias. Nos has dado un repaso. Puedo terminar, porque para mí es importante, literalmente con una conclusión de Emilio Aguinaldo. Emilio Aguinaldo, el primer presidente filipino, el autor de la Constitución de Malolos,
Muere en 1964 a la edad de 96 años. Y en una entrevista en 1958 dice textualmente: sí, estoy arrepentido en buena parte por haberme levantado contra España. Y es por eso que cuando se celebraron los funerales en Manila del rey Alfonso XIII de España, yo me presenté en la catedral para sorpresa de los españoles. Y me preguntaron por qué había venido a los funerales del rey de España, en contra del cual me alcé en rebelión. Y yo les respondí: porque sigue siendo mi rey, porque bajo España siempre fuimos súbditos o ciudadanos españoles. Ahora, bajo los Estados Unidos, somos tan solo un mercado de consumidores de sus exportaciones, cuando no parias, porque nunca nos han hecho ciudadanos de ningún Estado de la Unión. Y los españoles me abrieron paso y me trataron como su hermano en aquel día tan significativo. Pues ahí Emilio queda. Aguinaldo, 16 de diciembre de 1958, con sus 90 años. Pues de este líder de la independencia filipina, poco más que decir con esta frase, lo dice todo. Filipinas, sí, también parte de la hispanidad. Carlos, muchísimas gracias por toda esta extraordinaria pasada histórica, cultural, que nos has hecho de este territorio de la hispanidad más lejano, pero auténtico enclave hispánico de Asia. Gracias, Carlos. Gracias a ti, y última acotación. Yo creo que Filipinas es el único país o la única nación no de extremo oriente, sino de extremo occidente. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.